Bien, continuamos ahora con la vía intradérmica. Aquí entonces vamos a administrar el medicamento en el espesor de la piel, o sea, por debajo de la epidermis. Se suele utilizar esta vía para fines diagnósticos, para realizar pruebas inmunológicas. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? Es cargar la medicación en una jeringa de un volumen mucho menor mucho menor, en este caso 1 centímetro cúbico o mililitro. Vamos a utilizar una aguja intradérmica calibre 25G, ¿sí? Especial para la vía intradérmica. ¿Cómo vamos a administrar la medicación? Pues vamos a seleccionar la zona de punción. Y entonces aquí tenemos zonas en el antebrazo, en su cara interna, ¿no? En la parte superior del tórax derecho e izquierdo, en la parte superior de la espalda, a la altura de la escápula, y por último en la parte superior del brazo y zona posterior. ¿Qué hacemos aquí? Estiramos la piel, colocamos la jeringa en forma que la aguja quede paralela a la superficie cutánea, ¿sí? Puede ser un 15-20 grados, e insertamos la aguja eh, con el bisel hacia arriba. Entonces avanzamos unos 3 milímetros entre la epidermis y la dermis y vamos a ver que es visible el bisel en todo momento. Inyectamos lentamente la cantidad hasta formar una pápula y posteriormente retiramos la aguja y aplicamos una gasa suavemente sin presionar ni masajear. Y a partir de aquí lo que vamos a hacer es hacer una demarcación de la zona puncionada con un círculo a 3 centímetros del sitio de punción, si fuera necesario. Hacemos esto para poder chequear si hay un aumento de esa pápula o un aumento del enrojecimiento que supere los límites de la zona que nosotros hemos marcado. Entonces esto nos va a indicar sería un indicador diagnóstico de la situación que queremos evaluar. Vía subcutánea. Todas las vacunas van administradas por vía subcutánea, ¿sí? Entonces la medicación, ángulo de inyección, ustedes se acuerdan, 45 grados, se aplica bajo la dermis y no debe administrarse en caso de estas situaciones: shock, enfermedad cutánea, edema, adiposidad o poca vascularización de la zona. Vamos a utilizar para esta medicación otra aguja de calibre 24 a 27 y utilizamos unas jeringas de 1, puede ser, o 2 mililitros. Si la medicación está preparada, o sea, en una jeringa precargada, lo que tenemos que tener en cuenta es no purgar esa burbuja de aire que tiene, ¿sí? Algunos por ahí cuestionan que hay que retirarla la burbuja. Bueno, la bibliografía dice que no. Entonces, recomienda acá esta autora que no purguemos, que cumple un efecto para la distribución del medicamento en los tejidos. Bien, avancemos. Vía subcutánea, localizamos entonces la zona de punción, elegimos la zona, podemos formar un pliegue, ¿sí? Al pellizcarla, y las zonas son la superficie externa de los brazos y muslos, la parte inferior del abdomen y la porción superior de la espalda. Podemos acceder a todos estos lugares con la vía subcutánea. Colocamos la aguja en un ángulo de 45 con la piel de la base que hemos pellizcado, tomado. Insertamos la aguja, soltamos la piel e inyectamos. Previo a la inyección vemos que no haya retorno venoso, ¿sí? O sea, jamás, si hay retorno venoso, tenemos que mover el sitio de punción para
desalojar ahí el vaso que está, ¿cómo se llama? Perforado. Y bueno, y ahí, en ese caso retiramos la aguja y volvemos a comenzar el procedimiento. Cambiaremos la aguja, rotaremos, depende de la situación. Si no fluye sangre, inyectamos lentamente la medicación. Y retiramos la aguja, aplicamos una suave presión, pero no frotamos ni masajeamos en el caso de la heparina, por ejemplo, para evitar hematomas. Y después hacemos la valoración. Vía intramuscular. La medicación se debe administrar en tejido muscular. Según la solución administrada, se absorberá entre 10 y 30 minutos. Rápido también es esto. Vamos a utilizar acá agujas de calibre entre 21 y 23. O sea, tenemos diferentes tipos de calibres, o sea, de calibre y longitud. Vamos a utilizar jeringas de un volumen mayor y los volúmenes a administrar dependen de la zona. En zona glúteo hasta 8 centímetros cúbicos, en los brazos puede ser 4 o 5 mililitros. Según eso tenemos que tener en cuenta la zona que hemos elegido. Y tenemos varias zonas: la dorsoglútea, se aplica el inyectable en el cuadrante superior externo del glúteo, en el glúteo medio, y ahí vamos a trazar una línea imaginaria que vaya desde el trocánter hacia la cresta ilíaca, y delimitando esa zona ya nos damos cuenta de que no es una zona de riesgo, o sea, para que podamos tocar el nervio ciático. Área ventroglútea, se localizará la zona colocando la palma de la mano sobre el trocánter mayor, orientando el pulgar y el índice hacia la ingle y el resto de los dedos hacia la cintura. El triángulo formado entre el índice y el dedo medio, ¿sí? Es esa zona también muy utilizada para practicar las inyecciones intramusculares. 4 mililitros, un poco más puede ser, y el paciente puede estar en decúbito lateral o de pie. Estos inyectables intramusculares yo les recomiendo que los hagan si hay una camilla, con el paciente recostado, porque pueden tener la sorpresa de una hipotensión, por ejemplo. Y en el caso de los niños, la presencia de los padres para colaborar con el procedimiento. Área del vasto externo y el recto femoral se localiza en la cara lateral externa, vasto externo, o en la cara lateral anterior. Recto femoral, dice acá, no, o la cara anterior, recto femoral del muslo, 4 dedos por debajo del ligamento inguinal y 4 dedos por encima de la rótula, en el tercio medio. Admite hasta 4 mililitros. Esta es otra posibilidad. Y después el deltoides, ¿sí? Hasta 2 mililitros admite en el brazo. Aquí se aplican en área deltoide las vacunas. Entonces, a ver, estimular la zona dando unos golpecitos suaves. Bueno, se limpia la zona del área con un antiséptico. En la técnica convencional deberán tenerse en cuenta los siguientes aspectos: estirar la piel y con un movimiento rápido y firme insertar la aguja y jeringa en dirección perpendicular a la piel, 90 grados. Confirmar la ubicación de la aguja aspirando suavemente. Si refluye sangre, se debe cambiar el plano. Y si no refluye sangre, inyecte lentamente la medicación. ¿Sí? Una vez administrada la medicación, retira la aguja y aplica un ligero masaje. Está contraindicado si el fármaco es irritante o de absorción lenta. Siempre nos fijamos en esos detalles. Tenemos la técnica en Z, que se realizará para evitar el tatuaje en la piel que pueden provocar determinados fármacos administrados, como por ejemplo cuando administramos hierro. Entonces acá
O sea, con una mano desplazamos lateralmente la piel en relación con el punto de inserción y con la otra mano procedemos de igual forma con técnica convencional. Una vez que termine de inyectar el medicamento, esperamos 10 segundos para retirar la aguja manteniendo el desplazamiento. Esto es para fármacos específicos como el hierro o algunos, puede ser algún antibiótico especial. Suelte la piel y retire la aguja. No masajear, solo aplique una ligera presión. Vía intravenosa. Entonces hay tres sistemas para realizarlo. El directo, o sea, con una aguja o una jeringa, la vena en forma directa o en bolo, perfusión directo o en bolo, esto como lo dijimos recién, cargamos el medicamento en la aguja, seleccionamos la vena e inyectamos el medicamento. Perfusión en goteo continuo y perfusión en goteo intermitente. Perfusión en goteo continuo son los planes de hidratación parenteral que ustedes conocen o que conocen o han visto en algún momento en el hospital. Y perfusión goteo intermitente es cuando aplicamos una X cantidad del medicamento y es intermitente. O sea, se retira la vía y se puede dejar el catéter sellado hasta una nueva perfusión. Bien, vamos, ¿cómo preparamos la medicación? Preparar el material de punción adecuado, catéter venoso central, catéter periférico o palomilla o butterfly. Esa agujita que tiene esas alitas como una mariposa. Ellos le dicen palomilla, nosotros le llamamos aguja butterfly. Catéter venoso central, bueno, esto es una posibilidad de vía, lo coloca el médico, ¿sí? Con nuestra asistencia. Catéter periférico, colocamos nosotros, las vías periféricas, enfermeros, y palomilla también. La jeringa, vamos a tener el sistema de suero, el compresor o lazo hemostático, antiséptico, gasas y apósito si se precisa. Entonces, aquí, antes de continuar con esto, vamos a explicar. Si es bolo directo, voy a preparar todo según el protocolo de la medicación, con los pasos y los fundamentos teóricos de cada una de las partes que corresponden. Si es un directo en bolo, ya voy a tener una idea de dónde localizar una vena. Entonces le explico al paciente, coloco el lazo hemostático, selecciono la vena, hago la antisepsia, previo a haberme colocado los guantes y tener ya la medicación lista, hago la antisepsia y ahí ya directamente inyecto el medicamento. Cuando inyecto, suelto el lazo y lentamente, lentamente y suavemente voy inyectando para que el medicamento se incorpore al torrente sanguíneo. Si dejo el lazo hemostático puesto, ese medicamento no va a poder progresar, motivo por el cual tengo que soltar el lazo hemostático. Veamos aquí, punto B. Para preparar la fluidoterapia, el plan de hidratación parenteral, los sueros, limpie con un antiséptico el tapón del frasco de la solución. Nosotros lo que hacemos es limpiar todo el sachet de suero bajo el chorro de agua para, por arrastre mecánico, limpiar todas las impurezas que tenga, porque estos sueros están almacenados en caja de cartón. Y todo lo que es almacenado en caja de cartón hay microorganismos, no sabemos de dónde viene, de qué depósito viene, ¿sí? Entonces tenemos que limpiar el suero. Insertamos el sistema macro o microgotero, que es la guía de suero. ¿Se acuerdan? Macrogotero, 20 gotas por minuto. Van a llevar un espacio de 1 mililitro, un volumen de 1 mililitro. Microgotero son 60 microgotas por minuto que van a ocupar un volumen también de 1 mililitro. O sea, macrogotero y microgotero se utilizan en situaciones específicas, con medicamentos específicos, puede ser en pediatría, bueno, depende. Bueno, con la llave de paso cerrada, llenamos la cámara de control de goteo
con una X cantidad de volumen, hasta la mitad. No llenarla toda porque si no, no vamos a saber si está goteando, si cae la gota de suero. No vamos a poder controlar. Y por último, abrimos la llave de paso, ¿para qué? Para purgar el sistema de infusión. Bien, administración de la medicación. Respecto a la zona de punción, hay que plantearse distintos factores: duración del tratamiento, solución que se va a infundir, tamaño de la aguja, tipo de vena, edad del paciente, estado de conciencia. Todo esto lo valora enfermería. No va a venir el médico a decirnos, ay, fíjate a ver que el tamaño de la vena, sí puede hacerlo, cómo no, pero es responsabilidad nuestra. Por favor, tenemos que aprender esto para poder hacerlo en forma independiente, segura, y poder llevar a cabo con autonomía este procedimiento. También vamos a valorar el tamaño de la vena y el tipo de medicamento que se va a utilizar para evitar las complicaciones que puedan surgir, ¿sí? De lo que es la cateterización venosa periférica. Entonces, ahí les nombra las venas de miembros superiores, dorsal y vena cefálica, del dorso de la mano, todas las venas que ustedes tienen que localizar, ¿sí? Venas de miembros inferiores se pueden utilizar, aunque esto es de riesgo, pero dado la ausencia en extremidades superiores, localizaremos venas en miembros inferiores: vena femoral, vena safena y vena cefálica, la red venosa cefálica, utilizada en los lactantes. Vía intravenosa. Continuamos con el tema. Una vez elegida la zona y colocado el usuario, vamos a aplicar el torniquete por encima de la zona, se le va a practicar la punción, y entonces aquí tenemos dos opciones. O sea, es inyectar el medicamento en forma directa o colocar un catéter venoso periférico que va a quedar para un plan de hidratación parenteral, por ejemplo. Nos vamos a colocar los guantes, vamos a inmovilizar la vena con el pulgar, tirando de la piel hacia abajo. Vamos a orientar la aguja con el bisel hacia arriba, a unos 45 grados sobre la piel, ¿sí? Bisel hacia arriba. Y acá tenemos dos técnicas de abordaje. Sería atravesar la vena a puncionar en una punción, o sea, atravesar la vena. El abordaje puede ser por el costado o por la parte superior de la vena, quiere decir esto. Bueno, ustedes seleccionen la técnica que les sea más propicia y correcta. Indique al paciente que respire profundamente, realice la punción con movimiento seguro, reduzca el ángulo de inserción hasta que la aguja esté casi paralela a la superficie cutánea y diríjala hacia la vena elegida. Si notara algo de resistencia en el tejido subcutáneo y una resistencia mayor al atravesar la vena, punciónela suavemente pero firmemente. Bueno, todo esto requiere habilidad y destreza, ¿no? Que se logra a través de la práctica con los simuladores o con algunos simuladores caseros que podemos llegar a inventar, como un trozo de una goma que nos permita hacer la punción y hacer el manejo de la destreza de nuestra mano puncionando esa pequeña goma para insertarla. Entonces ahí, bueno, una vez que ustedes insertaron la aguja, si es un catéter venoso periférico, van a mirar si hay reflujo de sangre a la cámara y entonces ya se van a dar cuenta que están situados en el interior de la vena. ¿Qué es lo que van a hacer a continuación? Si es un cateterismo venoso periférico, que ustedes están colocando el catéter de plástico en el interior de la vena, van a desplazar el mandril hacia atrás, con la técnica que ustedes han aprendido
o van a aprender este año, ¿sí? Y entonces introducen el catéter de plástico en el interior de la vena. Retiran el mandril y conectan el sistema de perfusión que está previamente purgado. Entonces ahí van a administrar el medicamento. Si el medicamento se inyectara directamente, o sea que ustedes en este caso es una jeringa, una aguja, punzaron en el interior de la vena, entonces ahí ya están inyectando ustedes directamente. Es acá están las dos formas de administrar fármacos. No está el procedimiento de cateterización venosa periférica. Sepan entender esto. La autora está explicando cómo inyectar un fármaco. En bolo directo, una jeringa, una aguja, vena e inyecto. O a través de un catéter, ¿no? Entonces, si lo inyecto con la aguja, lento. O bien, dice, con perfusión intermitente o continua, lo que vamos a hacer, ese catéter lo vamos a fijar para evitar el desplazamiento del catéter fuera de la vena. ¿Sí? Bien, inyectaron la medicación, retiraron la aguja y si de lo contrario queda el catéter colocado en el interior de la vena, lo fijan y lo sellan conectado al plan de hidratación parenteral. Pero puede ser la tercera oportunidad que sea intermitente, o sea que ustedes tengan que dejar ese catéter sellado con una llave de 3 vías, un tapón estéril, un sistema que permita colocar nueva medicación en un determinado tiempo. Entonces ahí, bueno, requiere de cuidados especiales que es mantener heparinizado ese catéter para que no se forme un coágulo y que ustedes puedan inyectar la medicación en nuevas, ¿cómo se llama? Prescripciones intravenosas. Van a evaluar entonces la respuesta del paciente, porque esto es directo, o sea, van a tener en cuenta la zona de administración del medicamento, si hay evidencias de deformaciones, hinchazón de la zona, ¿no? O inflamación de la zona, ¿no? Por extravasación, dolor, enrojecimiento, frialdad, palidez, etc. Complicaciones como la extravasación, flebitis, bueno, acá todo esto tenemos que estar con el proceso de atención de enfermería evaluando para asegurarnos de que estas cosas no ocurran. Y vamos a monitorizar y vigilar específicamente la administración determinada de aquellos medicamentos, o sea, que requieran controles específicos, como los antiarrítmicos y vasopresores. Y el ritmo de goteo prescripto, sea mililitros por hora o gotas por minuto. Bueno, estas son vías en las cuales enfermería va a prestar asistencia. Atención. Consiste en practicar una punción lumbar entre la lumbar 4 y la lumbar 5, el espacio epidural o el espacio subaracnoideo. Es técnica séptica y es imprescindible una correcta posición del paciente. Entonces acá nuestro rol es preparar todos los elementos necesarios para el abordaje de esta vía y asistir al médico en el procedimiento y en el posicionamiento del paciente, la posición del paciente. La realiza el médico y se utiliza anestesia requerida. Es una administración, puede ser para antibióticos, corticoides o tratamientos especiales. Vía intraarterial se utiliza para administrar contrastes radiológicos y o quimioterapia antineoplásica regional. Esto también, todo lo que es abordaje arterial en medicación es responsabilidad médica. Nosotros podemos preparar todos los elementos y asistir al médico para que ejecute el procedimiento. Vía intraarticular se inyecta en la cavidad sinovial de una articulación y la realiza esto también el médico. La vía respiratoria
tenemos fármacos que van a ser administrados por vía respiratoria y son absorbidos por la mucosa nasal, senos, paranasales, mucosa faríngea, alveolar, según la finalidad del medicamento utilizado. Dice, puede ser utilizada como vía de administración de urgencia en aquellos pacientes que tienen colocado un tubo endotraqueal. Entonces ahí es una vía de absorción rápida, de efecto rápido, ¿no? Y la posibilidad de que se maneje al paciente, o sea, que se le suministre al paciente una administración rápida a través de esta vía. El inconveniente es que en muchos casos requiere entrenamiento y cierta destreza para la correcta realización. Pero bueno, acá, sí, en estas situaciones, si estamos en cuidados intensivos, nos lo pueden solicitar que administremos por esta vía X cantidad o nos piden que carguemos y administra el médico X cantidades de medicamento. ¿Sí? Depende. Bueno, la vía respiratoria vamos a valorar entonces acá a través del proceso de atención de enfermería contraindicaciones, antecedentes, conocimiento, capacidad, habilidad para utilizar correctamente los medicamentos, vigilar el estado de las vías respiratorias. Por ejemplo, capacidad de comprensión en el paciente pediátrico, ¿no? Que requiere de explicación previa para utilizar, por ejemplo, los PAF, la aerocámara, ¿sí? Diagnósticos: riesgo de lesión, mantenimiento inefectivo de la salud, deterioro de la mucosa oral, bueno, y todos esos diagnósticos que menciona aquí esta presentación pueden sernos útiles. Los objetivos se redactan de acuerdo a los diagnósticos de enfermería y se ejecutan según las pautas recomendadas para la administración de estos medicamentos por vía respiratoria. La vía respiratoria, continuamos, el fármaco entra en la vía respiratoria, puede ser a través de la boca y los bronquios, y se absorbe a nivel alveolar. Aunque su acción es local, al pasar parte del torrente sanguíneo pueden producir efectos sistémicos no deseables. Entonces hay que tener cuidado. Aquí, ¿qué vamos a hacer? Vamos a preparar los dispositivos que se van a utilizar, el inhalador, frasco presurizado, y lo importante es que estos dispositivos en su interior contienen el medicamento, puede ser disuelto en un gas, y motivo por el cual tenemos que hacer agitar el dispositivo para que se mezclen los componentes internos. Si no, va a salir solamente el gas, ¿no? Agitar el frasco. Colocamos al paciente en posición y administramos la medicación. En caso de un inhalador presurizado, dice, vamos a sujetar invertido hacia abajo. Siempre esto hay que explicarle al paciente y al familiar. Saque el tapón del pico del presurizador, porque por ahí vamos a encontrar que si no le explicamos al paciente, dice, ay, pero doctor o enfermera, no sale. Y claro, si se ha puesto el frasco con el pico que cubre la salida del inhalador. Entonces, ahí lo posicionamos, el dedo pulgar en el extremo bucal y el índice en el extremo superior del frasco, y le pedimos que haga unos movimientos de inspiración profunda, respirar, realizar una inspiración prolongada y expira, o sea, desaloja el aire. Ahí entonces coloca la boquilla y entonces hace una inspiración fuerte y sujeta, bueno, como indica la boquilla entre los dientes y con los labios cerrados, y hace la inspiración. En la mitad de la inspiración presiona del frasco y ahí va a permitir la salida del fármaco, y mantiene esa inspiración durante 10 segundos, cuenta hasta 10 y posteriormente expira lentamente.
Entonces vamos a advertirle al paciente que debe esperar 2-5 minutos entre inhalación y exhalación y que se enjuague la boca para evitar los efectos contraproducentes de estos fármacos en la parte orofaringea. En caso de que el dispositivo contenga polvo seco, también va a agitar y va a hacer lo mismo que anteriormente ha hecho con el otro dispositivo. Entonces vamos a valorar si ha realizado correctamente, si aprendió a automedicarse, ¿no? Y vamos a controlar de signos vitales, en este caso la frecuencia respiratoria y saturometría. Si hay alguna alteración, vamos a comunicar al médico los resultados. Instilación, esto es para cuando el medicamento por la boca o por la nariz en forma de gotas o nebulizador. Entonces, su efecto va a ser sobre la mucosa nasal o en los senos paranasales y una parte ínfima al torrente sanguíneo. Vamos a preparar la medicación. Vamos acá a sujetar el pulverizador o el cuentagotas, ¿no? Que se cargará comprimiendo la perilla superior para que aspire la dosis que se vaya a administrar. Y ahí colocamos al paciente en posición adecuada, donde se requiere el medicamento para que haga su efecto, ¿no? Y en la parte nasal vamos a posicionarlo en semifowler con la cabeza apoyada y la nariz limpia. Senos maxilares y frontales. Bueno, podemos utilizar estas posiciones. Un decúbito supino en hiperextensión, ¿no? Colocando la cabeza por fuera del borde de la cama. Son tratamientos especiales estos para lo que es senos maxilares y frontales, ¿no? Y si no, en esta otra posición, o sea, la cabeza va a girar hacia la derecha o a la izquierda según el seno que se vaya a administrar la medicación. Después tenemos senos etmoidales y esfenoidales. Acá tenemos un decúbito supino con la cabeza en hiperextensión por encima del borde de la cama. Entonces estos son tratamientos especiales cuando hay casos de sinusitis, por ejemplo, que seguramente estos medicamentos al colocar al paciente de esta forma, vamos a hacer una correcta administración. Faringe posterior, posición Fowler, con la cabeza inclinada hacia atrás. Bueno, le vamos a indicar al paciente que respire por la boca, que dirija el cuentagotas o pulverizador hacia la zona prevista, siempre en posición vertical, dirigiendo la instilación hacia las paredes de la cavidad. ¿Sí? Entonces vamos a evitar que el cuentagotas tome en contacto con la mucosa nasal del paciente, a no ser que sea esto personal del paciente y que podamos limpiar el pico y guardarlo de uso exclusivo para ese paciente. Por lo general estos medicamentos son con frascos exclusivos de ese paciente, ¿no? No los usa otro paciente. Igual evitamos el contacto para mantenerlo limpio. Le solicitamos al paciente que permanezca en la misma posición con la cabeza apoyada durante 5 minutos y si el paciente aspira la medicación lo incorporamos y le indicamos que tosa y elimine esas secreciones. Y vamos a evaluar la respuesta al medicamento. Vía endotraqueal. Entonces, en la reanimación cardiopulmonar, como dijimos anteriormente, si no se dispone de una vía intravenosa, podemos aplicar estos medicamentos como adrenalina, atropina, naloxona, lidocaína, etc. Se administra a través del tubo endotraqueal. Las dosis van a ser mayores que la dosis intravenosa y se puede llegar a diluir o a pasar en forma pura, directa. Deben realizarse varias insuflaciones con la bolsa de reanimación para que ese frasco se distribuya y facilitemos de esta forma la absorción a nivel de los alveolos pulmonares. Por último, y creo que ya vamos finalizando, tenemos las vías tópicas.
en donde aquí tenemos todo lo que es aplicación de gotas y que se van a absorber por la piel o las mucosas, como por ejemplo todo lo que es ótico ótico o ocular. Entonces los efectos van a ser locales y sistémicos. Vamos a tener en cuenta entonces a través del proceso de atención de enfermería si hay contraindicaciones, qué conocimientos tiene el paciente, antecedentes, estado de la piel y mucosa, posibilidad de que el paciente se automedique. Diagnósticos. Entonces tenemos aquí varios, como riesgo del deterioro de la integridad cutánea, mantenimiento inefectivo de la salud, dolor agudo, manejo inefectivo del régimen terapéutico, o sea que esto que se repite en los diagnósticos anteriores, manejo inefectivo del régimen terapéutico, es que el paciente no cumple o no ha dado cumplimiento al tratamiento médico que le ha sido indicado. Entonces acá enfermería puede reforzar esto, ¿no? Con educación al paciente. Acá lo que puede estar ocurriendo es que falte la voluntad, por ejemplo, para dar continuidad a ese tratamiento. ¿Se acuerdan? Henderson hablaba de voluntad, el tema de la parte de movimiento, voluntad, y se me chispoteó la tercera. Bueno, se las dejo para ustedes. Eran los 3 ejes, o sea que teníamos que, ¿cómo se llama? Que valorar, ¿no? Si tiene fuerza, voluntad y conocimiento. ¿Sí? Bueno, ahí planteamos los objetivos y ejecutamos según la vía esta que vamos a administrar la medicación. Por medio de la piel, o sea, estamos en todo lo que es tópico, la vía cutánea, ¿no? Entonces acá podemos colocar parches, cremas, pomadas, lociones, ¿sí? Vamos a preparar y administrar la medicación siguiendo los 5 correctos, la indicación médica, lavado de manos, colocación de guantes, etc. En el caso de algunos medicamentos podemos desechar la primera parte del medicamento. Si son emulsiones o algo para evitar contaminaciones, puede ser que dice deseche la primera parte del medicamento. Dice limpie la zona de la piel del paciente con el jabón suavemente y aplicamos el medicamento con la piel húmeda, salvo cuando se apliquen polvos y pastas. Estos cuidados de estos medicamentos, que son lociones y medicamentos específicos, pueden ser aplicados en diversas situaciones, cuando hay, por ejemplo, ectoparásitos sobre la piel o presenta alguna micosis, dermatitis, ¿sí? Entonces vamos a aplicar en la piel en distintas condiciones. Cremas, pomadas y polvos se aplican sobre la palma de la mano con guantes, cantidad prescrita, se frotan ambas manos y se aplica en la zona en dirección del crecimiento del vello. Para una mejor distribución hacen movimientos masajeando sobre la piel. Las pastas las aplican directamente sobre la piel con una paleta. Las lociones también. Parches. Bueno, acá tenemos medicamentos que vienen en parches y entonces se colocan sobre la piel sana. Y tenemos que tener cuidado con el uso de estos parches porque pueden irritar la piel y entonces ahí nosotros tenemos que controlar. ¿Sí? Durante el proceso de evaluación vamos a valorar, o sea, cómo está la piel, el parche y que se cambie el parche en el horario establecido. Por lo general algunos de estos parches duran 24 horas, ¿no? Y tenemos que chequear, por ejemplo, presión arterial, frecuencia cardíaca en estos tipos de parches que contienen fármacos vasodilatadores, por ejemplo. Bien. Mucosa ocular, entonces acá tenemos la medicación oftálmica,
que va a actuar a nivel local y entonces ahí, ¿qué es lo que vamos a hacer? Es aplicar colirios a temperatura ambiente. Desechamos una gotita por arrastre para evitar si hay microorganismos. Anotamos la fecha de apertura del frasco y su caducidad. Bien, administración de la medicación. Vamos a colocar al usuario en decúbito supino o en sedestación con la cabeza ligeramente echada hacia atrás. ¿Sí? Sería en una, hablando con términos, en una extensión hacia atrás. ¿Sí? Ligeramente en extensión hacia atrás. Bien, limpiamos el ojo, ¿sí? Si hay secreciones, desde el ángulo interno hacia el externo. Podemos usar solución fisiológica. Esto se ve a veces en los pacientes, el déficit de higiene, ¿no? Cuando observamos en el rostro secreciones. ¿Sí? Entonces, bueno, el paciente no puede, no es incapaz de hacerlo y le ofrecemos esta clase de higiene. Le indicamos al paciente que mire hacia arriba, tiramos suavemente del párpado inferior y aplicamos la medicación en el saco conjuntival. Después de haber administrado, le indicamos que cierre el ojo suavemente, que cierre los párpados. El ojo no va a cerrar, que cierre los párpados suavemente y recoja la medicación sobrante con una gasa. Bien. Y acá entonces, si quiere evitar un posible efecto sistémico, presione ligeramente el conducto lagrimal durante la instilación con gotas. Esto, bueno, puede ser situaciones muy especiales esto. Durante el proceso de evaluación valore el dolor o quemazón ocular y los posibles efectos sistémicos. Bien. La medicación ótica actúa a nivel del oído externo y medio. Preparamos la medicación, entonces mantenemos el frasco a temperatura ambiente para evitar el vértigo, ¿no? De utilizar frascos, o sea, medicamentos muy fríos, con diferencias de temperatura. Explicamos al paciente la familia, desechamos la primera gota del gotero, lo vamos a colocar en posición al paciente con la cabeza ladeada o en decúbito lateral, dejando el oído a tratar en la zona superior. Entonces vamos a hacer limpieza de la zona. Acá si hay déficit o falta limpieza por parte del paciente, lo hacemos. Traccionamos el pabellón auricular hacia atrás y hacia arriba e instilamos la gota en una sola lateral y posterior al conducto. Realizamos un ligero masaje en el oído sobre la zona y le indicamos al paciente que permanezca en esa posición unos minutos. Podemos colocar unos tapones que vamos a humedecer ligeramente, o sea, el algodón, para evitar que absorba el líquido que nosotros hemos aplicado. Y durante el proceso de evaluación vamos a valorar el efecto terapéutico, ¿sí? de este medicamento en la zona. Y bueno, es extenso esto, creo que se ha grabado en dos partes separadas, y bueno, pero necesitamos repasar todos estos contenidos, reforzando los fundamentos teóricos. Por favor, no ejecuten, o sea, la práctica sin un fundamento teórico. Todo tiene que tener un fundamento teórico desde las materias teóricas. Como esto lo vamos a compartir con alumnos de segundo año, entonces, a diferencia del curso de tercero B de práctica profesionalizante, a los alumnos de segundo año les sugiero rescatar toda la parte teórica que hemos charlado para poder colaborar con las profesoras de la práctica profesionalizante de segundo año en la ejecución de los procedimientos de administración de medicamentos, que ustedes ahí los van a ver en una forma más precisa y detallada. Bueno, muy buenas noches para todos y continuamos estudiando.